Tuve signos de un embarazo ectópico extrauterino. Se habían hecho presentes la septicemia y la hemorragia interna, y de camino a la sala de operaciones, y tras haber recibido una inyección tranquilizante, lo que hice es pedir un pastor, y esto me fue negado. Pero de todas maneras yo ya estaba mentalizada de que si debía morir, que así fuera. Soy una persona creyente, así que recé y exclamé: en tus manos dejo mi vida. Ya en la mesa de operaciones me fue dicho por las enfermeras que comenzara a contar del 1 al 10, y yo, en lugar de eso, al llegar al 5, decidí comenzar a rezar el Padre Nuestro. No pude llegar a terminarlo, pues el tranquilizante comenzó a hacer efecto. Y lo que recuerdo es que fui arrastrada hacia una especie de espacio negro, un túnel negro, que me pareció incluso algo sucio, algo grasiento. Se veía negro como el carbón, y allí me sentí flotar, y así ocurrió por un rato. Mientras estaba allí aún podía percibir a mi cuerpo, pero el dolor que sentía en mi estómago no era tan persistente. Me encontré flotando en el túnel, pero comencé a ver luego una luz muy brillante al final de aquel túnel, y esto me hizo sentir muy bien, y el pensamiento de mi posible muerte dejó entonces de atormentarme. Comencé a avanzar lentamente flotando a través de este túnel negro, y comencé a sentir que cuanto más me acercaba, más rápidamente era atraída hacia la luz. Y llamó poderosamente mi atención cuando comencé a ver rostros. Algunos de ellos los conocía y otros no, pero los que sí conocía eran caras de personas que ya habían fallecido, y todas me observaban y me gritaban: ¡No! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Y luego de esto comencé a oír sonido de murmullos. Pero seguí avanzando, y al final del túnel me encontré en medio de toda aquella gente. Ahora los veía bien, y yo me sentía muy bien, sin más dolores ni preocupaciones, y llena de calidez. Me encontré allí también con mi padre, y éramos felices de vernos el uno al otro, pero alrededor de nosotros se podían oír algunos susurros un tanto agitados, y casi todos, al ponerles atención, estaban diciendo no, no, y había una mala vibración en el aire. Mientras tanto, esta luz brillante, que lentamente se había ido transformando en una figura vestida con un traje blanco, avanzó hacia nosotros. En ese momento todos los murmullos callaron, y esta persona vino directamente hacia mí. Su cara era extremadamente brillante, sonriente y muy tranquila. Incluso podía sentir su calidez. Este ser no era alguien muy alto y tendría un peso medio. Yo incluso pregunté: ¿es usted Dios o Jesús? Y entonces él me sonrió y me dijo: Evelyn, todavía no. Vuelve. Vuelve. Y yo le dije que quería quedarme allí con mi padre, pero él sacudió su cabeza y dijo: Evelyn, Evelyn,
Todavía no. Tienes que volver hacia atrás. Recuerdo que esas personas alrededor de mí hacían exclamaciones de sorpresa, ¡oh! ¡Ah! Y sonreían mientras estaban en presencia de este ser. Pero yo insistía en quedarme. Así que esta figura dijo firmemente, pero todavía sonriendo: Evelyn, tienes que volver. En este instante me sentí como succionada hacia el otro lado del túnel y comencé a ir hacia atrás y a sentir nuevamente el dolor. Y en cierto momento sentí como si alguien hubiera tirado fuertemente de mis manos y me encontré fuera de este túnel. El dolor volvió y yo estaba de nuevo en la sala de operaciones. Y entonces me encontré elevada, flotando sobre mi cuerpo e intentando volver a irme y alejarme de él. Podía notar todas las enfermeras que presionaban y trataban de bombear mi pecho. Mi cuerpo estaba allí en la mesa de operación y yo trataba de apartarlas de mi cuerpo y de detenerlas para que dejen de hacerlo, porque aún así percibía que aquello me dolía. Luego noté que una de ellas dijo: está respirando, está volviendo. Y entonces estuve de vuelta en la mesa y pude sentir y oír mi propia respiración. Allí fue cuando retorné al mundo físico. Aún me pregunto quién sería esa figura de autoridad vestida de blanco y tan brillante y cálida, pero no lo sé. En todo momento estuve plenamente consciente y dándome cuenta de todo lo que me estaba ocurriendo. No tuvo ninguna apariencia de ser algo como un sueño. Y recuerdo también un detalle, que es cuando fui retirada de ese mundo espiritual hacia la tierra y volver por ese túnel, oí algo similar a un sonido de succión mientras era arrastrada nuevamente a mi cuerpo. La figura que me decía estas cosas en realidad no hablaba, simplemente podía oír sus pensamientos de forma clara, como si fueran frases, pero no hablaba con sonidos. También recuerdo que cuando estaba viajando por el túnel y comencé a ver todas esas caras, había murmullos porque estaban sorprendidos claramente por verme pasar por allí. Eran murmullos referidos a mi presencia allí. Luego de esto, para mí la muerte ha dejado por completo de ser un tema espantoso. La muerte es parte de la vida y creo que incluso algunas veces puedo hasta llegar a sentir la presencia de otros seres que ya no están vivos físicamente en mi propia habitación. Además de eso, tengo cierta sensibilidad residual luego de mi experiencia. Tengo episodios de premonición y algunas veces puedo ver cómo una persona está muy enferma, y lo sé porque emite para mí lo que es un extraño brillo. También me ocurrió sentir una sensación muy desagradable. Me siento helada y con una extraña debilidad en todo el cuerpo cuando un miembro de la familia o un amigo íntimo estuvieron a punto de morir. Incluso algunas veces creo que debo controlar mucho mejor cualquier atisbo de ira o de odio, porque mi odio hacia alguna persona hace que sospeche que las hace enfermar, e incluso algunos han muerto o comienzan a experimentar algún tipo de sucesos desafortunados. Mi experiencia sigue completamente viva dentro de mí hasta la actualidad. Permanece completamente viva en mi memoria
y algunas veces intento leer libros relacionados con este tema para tener el consuelo de que no soy la única persona que ha vivido estas cosas.